Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Hay varios temas que voy a comentar esta mañana. Voy a tratar de ajustarme a los tiempos que están previstos. Saben ustedes que vamos desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Comenzamos a las 7 en punto y terminamos minutos antes de las 10. Ese es el horario de IDL Radio. Ese es el horario de No Hay Derecho. Y hoy día en la mañana me enteré vía el diario Correo de una noticia que a mí no me llama la atención, o mejor dicho, el diario La República, es el diario La República, no me llama la atención. Yo lo había anunciado aquí en el programa, pero lo había anunciado en tanto estábamos frente a un riesgo de esa naturaleza y que podría ese ser el pretexto para cortarle los brazos a lo que hoy está significando la lucha contra la corrupción en el caso más conocido como Lavallato. Hace unos días, recordarán ustedes, nos visitó aquí a nuestros estudios el fiscal José Domingo Pérez, fiscal de lavado de activos, que con acierto fue nombrado como parte del equipo que impulsa las investigaciones sobre estas relaciones perversas, relaciones por supuesto totalmente ilegales, que establecieron algunos malos funcionarios, algunos malos políticos con las empresas brasileñas, que lo que buscaban era generar condiciones para poder, en el marco de un tiempo determinado, por eso hablaban con las cabezas de gobierno, pues desarrollar una serie de actos totalmente contrarios al interés mayoritario de nuestro país, a través de las adendas, de contratos truchos y por supuesto del favorecimiento como contraprestación a agrupaciones políticas o con coima a algunos funcionarios que hoy están siendo investigados. José Domingo Pérez es un buen fiscal. Un buen fiscal que no solo tiene competencias en términos de su capacidad para investigar, es un muy buen investigador, quienes lo conocen así lo definen, sino es una persona honesta y además una persona valiente. Y hay que ser valiente para poder encarar y para poder enfrentarse a la abusiva manera como determinados sectores, no solo de la delincuencia, sino también de la política, que a veces incorpora delincuentes dentro de sus filas para poderse enfrentar a esos intereses que además se expresan de manera muy prepotente. José Domingo Pérez es aquel fiscal que allanó los locales de Fuerza Popular, aquel fiscal que allanó la casa de Jaime Yoshiyama y de Augusto Bedoya. José Domingo Pérez es ese fiscal que lo citaron a la comisión Madre Mía cuando el señor Becerril, amigo de Guido Águila, que participó de una reunión ilegal en su casa para hacer que el Consejo de la Magistratura estuviera bajo la dirección o bajo la jefatura de alguien que se le acomodaba mejor a sus intereses, y que después ha tenido un vínculo, parecería fluido, con César Inostroza Pariachi, que en una llamada este último lo llama el amigo que siempre nos ayuda, con el que siempre conversamos, de la Plaza Bolívar. Y él lo citó a José Domingo Pérez a la comisión Madre Mía para tratar de vincularlo a un caso en el que no tiene absolutamente nada que ver. Pero el fiscal José Domingo Pérez fue y con coraje no dejó que vulneraran sus derechos, no se dejó atarantar, no se dejó amedrentar por la bravuconada de estos que sin materia gris en el cerebro tienen puro adjetivo y lo que buscan es siempre descalificar a los que consideran sus enemigos. Se paró bien, se defendió bien y no permitió que lo maltratara. Ese fiscal también es el fiscal que el otro día salió a los medios de comunicación, entre ellos este programa, para denunciar una serie de hechos que a él le parecían que no eran correctos y que no estaban caminando en la línea de lo que debe ser la imagen del Ministerio Público, y criticó abiertamente a aquellos fiscales que estuvieron a cargo de las investigaciones en el caso Lavallato y que no actuaron desde su parecer diligentemente. Pero también, consultado sobre qué cosa estaba pasando en las altas esferas del Ministerio Público, dijo que la situación del actual fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Chávarri, no era la mejor para una institución que debería tener un soporte principal en su legitimidad debería estar garantizada, porque no solo
tiene que tener eso a la base para poder impulsar la persecución del delito, sino también para garantizar lo que la Constitución prevé y le atribuye, que es la legalidad en un país democrático. Entonces, lo que está pasando con Chávarri, dijo en ese momento José Domingo Pérez, pues perjudicaba de todas maneras a la institución, y que él consideraba, por todo lo que había pasado ahí, que tal vez no correspondía que él se quedara en esa función o que se discutiera de una vez para resolver el problema. ¿Y qué pasó? Muchos aplaudieron y muchos saludaron. Yo me puse del lado de quienes resaltaron la valentía de un fiscal que podía no solo ubicarse mejor en este caso, sino que podía y tenía el coraje de salir a decir unas cuantas verdades frente a todo lo que estaba pasando dentro del Ministerio Público. Pero terminó por eso cuestionado por un sector, sobre todo uno que bajo esa mala sentido que le dan al espíritu de cuerpo, lo miraron mal al día siguiente de la declaración y le dijeron que eso podía costarle la investigación y podía costarle inclusive el cargo. Algunos se lo dijeron a modo de recomendación para que actuara con más cautela en esos temas y cuidara de mejor manera su salida a los medios de comunicación, lo que podría terminar siendo de alguna manera atendible. Pero otros se lo hicieron a tono de amenaza, diciéndole que por eso lo iban a investigar y por eso lo iban a sacar del cargo. Pues bueno, hoy día, ¿qué cosa es lo que dice el diario La República y otros diarios también? Que le han abierto una investigación a José Domingo Pérez para que puedan, seguramente desde el ámbito disciplinario, sancionarlo. ¿Y por qué? Porque le ha faltado el respeto a sus superiores y porque ha salido a decir lo que a varios de ellos no les gusta que se diga, que son o están vinculados a estas redes que pueden ser de corrupción y que finalmente sus compadrazgos han sido descubiertos, y eso mancha el Ministerio Público. Hay 4 de 6 miembros de la Fiscalía Supremas o de la Junta de Fiscales Supremos que están de una u otra manera comprometidos con estos audios de la vergüenza, con estos actos que claramente son ilegales, y por eso es que Chávarri sigue siendo todavía el fiscal de la nación. Y entonces el fiscal de la nación, que se ha sentido ofendido porque un fiscal le dice lo que es verdad, han terminado abriéndole una investigación en órgano de control interno del Ministerio Público. ¿Qué consecuencia práctica puede tener eso? Pues si va al extremo, la peor, porque pueden terminar sacando a José Domingo Pérez de esta investigación, y esto sería un atropello a lo que ha terminado siendo el buen trabajo de un fiscal que, como decía, valentía y coraje y con inteligencia ha venido armando el caso, que cada vez más ha ido pisándole los talones a aquellos corruptos, algunos de ellos políticos, y si todavía hay la diferencia, es decir, algunos pocos políticos corruptos, o ya termina siendo en algunos casos sinónimo estas dos palabras, pues terminan finalmente contentos con esta decisión. Por eso es que ya hace algunos días algunos personajes han celebrado la salida de José Domingo Pérez, y uno no lograba entender cuál era la lógica, porque parecía que un grupo dentro del Ministerio Público de manera genuina le pedía a José Domingo Pérez y al doctor Vela Barba, el fiscal coordinador del equipo ahora que ve todos los casos relacionados a Lavallato, que salieran a dar su punto de vista en los medios de comunicación para aclarar este nuevo momento. Pero hay otros que empujaban a José Domingo Pérez para que lo hiciera, y lo hiciera de esta manera, para que después tuvieran el motivo ahí para descalificarlo y sacarlo de esta investigación. Y aquí lo que quiero decir, y esto es lo fundamental, que esto no es ya una decisión del Ministerio Público. Esta tiene que ser una situación que nos indigne a todos y que nos llame a todos a la acción. Yo lo que propongo es que, siendo la lucha contra la corrupción un bien jurídico de todos, es decir, es un bien público, no le compete solo a los fiscales, sino a todas las personas de bien en este país que quieren que las cosas se caminen o se encaminen debidamente, y que se sancionen a los responsables de tantos actos de corrupción que hemos visto día a día mostrarse a través, por ejemplo, de estos audios que en los últimos días nos han enrostrado que estamos en medio de una situación muy crítica. Siendo un bien público, siendo un bien de todos, no dejemos que en el Ministerio Público hagan lo que les da la gana, sobre todo con aquellas personas que están haciendo bien su trabajo. Defendamos a José Domingo Pérez, porque más allá de la suerte que corra Chávarri, y yo creo que debería dejar de ser fiscal de la nación, tiene que protegerse a aquellos fiscales que están haciendo bien su trabajo. Y hoy día le han abierto una investigación a José Domingo Pérez y están pidiendo que le hagan
hagan un examen psiquiátrico y están diciendo que es una persona que tiene desvarío, que tiene una serie de problemas. ¿Por qué? Porque lo quieren etiquetar de esa manera para descalificarlo, porque no les gusta lo que está haciendo, porque les parece que es demasiado independiente para lo que los fujimoristas y los apristas quisieran tener en el Poder Judicial. Porque este es un fiscal que ya Alan García en 3 oportunidades ha querido sacar del camino, y los fujimoristas han querido. Acuérdense usted cuando Luz Salgado, en el allanamiento a su local, le dice: no sabes con quién te has metido. También cuando Becerril lo trata de amedrentar en la comisión Madre Mía, ellos han querido siempre sacar a José Domingo Pérez. Entonces no permitamos que quienes están comprometidos con la corrupción hoy día saquen a las personas que están luchando contra ella. Y esto tiene que generar una movilización, se tiene que salir a protestar, se tiene que por las redes pronunciar la gente diciendo que no es posible que se corte de esa manera la lucha contra la corrupción. Yo sé que el fiscal Vela Barba respalda a José Domingo Pérez, pero que en los últimos tiempos, con la arremetida que hay internamente contra él, ya no está tanto en la disposición de seguir peleando probablemente para que se mantenga en el cargo, lo que sería un error, y cumpliría eso que muchos hemos pensado, que todas estas primeras decisiones que se han tomado en el marco de este caso, de nombrarlo a Vela Barba y a José Domingo Pérez, ponerlo en el equipo especial que lidere todas estas investigaciones, era solo un primer momento para lavarle la cara al fiscal, para que después puedan sacarlo por este o con otro pretexto. Ojalá eso no suceda, pero está por suceder, y eso es lo que quisieran algunos que están mirando con mucha atención y mucho entusiasmo lo que pueda pasar con el fiscal José Domingo Pérez. Señor Chávez, usted tomó la decisión, no haga que lo persigan, porque es por usted que está él hoy día siendo investigado. Tiene que salir respaldado, y al margen de la suerte que corra el señor Chávarri, pues no debería tocarse a un fiscal como José Domingo Pérez. Pero en este momento ya lo están investigando, dentro de poco se va a tener seguramente alguna recomendación, es probable que lo sancione, y en el extremo pueden sacarlo del caso porque no tiene las capacidades o tiene algunos problemas serios que impiden que pueda hacer esto de manera razonable. Ese puede ser el argumento. O le pueden poner una serie de trabas, o simplemente enredarlo en una burocracia legal justamente para que desatiendan los casos y empiece solo a defenderse, que es un escenario que no debemos permitir. Por eso es que yo propongo que a través de las redes escriban al Ministerio Público, que exijan, muestren su disconformidad con este tipo de actos que claramente son abusivos, y lo que buscan no es resolver el problema que dicen que se ha creado, de que ha habido ahí cosas que debieron manejarse en el ámbito interno, que probablemente algunas cosas debieron manejarse así, pero ese no es el verdadero motivo. El verdadero motivo es sacarlo de la investigación, cosas que no se puede permitir, como no se debería permitir tampoco lo que puede pasar con Rocío Sánchez Saavedra, que es otra valiente fiscal. Rocío Sánchez Saavedra es la fiscal que tuvo la iniciativa, la capacidad investigativa para poder no solo armar un caso muy fuerte de los cuellos blancos del puerto, identificar quienes participaban de esta organización criminal, sino tuvo el coraje de pedir a un juez, que también tuvo el coraje de autorizar que se interceptaran los teléfonos de algunas personas, y en esas conversaciones narcotraficantes, de lavadores de dinero, de delincuentes, se encontró un relacionamiento muy estrecho de algunos funcionarios de alto nivel, jueces supremos, miembros del Consejo de la Magistratura, el hoy fiscal de la Nación, etcétera, etcétera. A esa fiscal también el señor Pedro Chávarri ha pedido que le investiguen, porque no le importa un pepino que se pueda profundizar en las investigaciones donde sus amigos pueden terminar involucrados en esta red de delincuentes, por las conversaciones y la cercanía que ha tenido con muchos de ellos, pero quiere cortarle la cabeza a ella y a otros fiscales bajo la idea de que alguien tuvo que filtrar estos audios y eso está mal y hay que sancionarlo. También la quieren sacar del caso. Vamos a permitir, como una sociedad que se indigna cuando escucha estos audios, que siente una desesperanza total porque cree que esto ya no va a mejorar, y cuando tenemos una fiscal valiente, una fiscal diligente, un fiscal que se enfrenta a toda la maquinaria que hay del otro lado para evitar que la justicia avance, los van a sacar por este tipo de situaciones
porque el señor fiscal de la Nación siente que ellos están poniendo en peligro una estabilidad propia que debería hace bastante tiempo haberse roto ya, porque no debería ser fiscal de la Nación. ¿Vamos a permitir como sociedad que eso pase? Es decir, que quienes están ligados con gente que claramente está vinculada a la corrupción y que ha sido parte siempre de que esta podredumbre en el sistema de justicia prevalezca, va a ser los que van a tomar nota y sacar a los que más bien quieren combatir abiertamente eso. Eso es un asunto muy grave que yo creo deberíamos evitar, y para eso la única manera que tenemos los ciudadanos es protestar y salir a decir esto abiertamente, en la calle, decirlo en las redes, hacerle notar de que ellos ya no son fiscales del Ministerio Público, son fiscales que luchan contra la corrupción, que es lo que todas las personas de bien en este país queremos para que de una vez por todas esto se revierta. Eso me parece que es un asunto que debería todos ponernos del mismo lado y dejar fuera de juego aquellos que son pocos en este país, que más bien quieren seguir avalando y viviendo bajo el manto de la impunidad que les daba una justicia corrupta. Otro tema que quiero mencionar y tiene que ver con lo que se va a discutir hoy día en relación a este caso, los cuellos blancos del Callao. ¿Por qué esto es bien importante? Porque hoy día se va a discutir la prisión preventiva de quienes ya fueron detenidos hace unos días en plenas fiestas o celebraciones de fiestas patrias. Recordarán ustedes que hubieron unas detenciones que eran del todo correctas, ¿no? Porque se había descubierto que estas redes de compadrazgo, pero corruptas al final y al cabo, pues mantenían un control sobre algunas instancias del sistema de justicia y sobre todo de el Consejo Nacional de la Magistratura, tan importante para que la administración de justicia tenga buenos o malos fiscales. Obviamente este Consejo de la Magistratura que fue destituido estaba para poner no a los mejores sino a los mejores amigos, como decía el propio Walter Ríos cuando se refería a los que quería él que estén en la judicatura. Y claro, eso se convalida con el comportamiento no solo inmoral sino ilegal de Guido Águila, que le dice: Proto, yo voy a llevar, o hay que buscar más gente para el grupo. Claro, porque antes Walter Ríos le dice: oye, tenemos que llegar hasta el cielo el próximo año, querido Guido Águila. Entonces, estos eran parte de una red, por supuesto. Pero ¿qué cosa va a pasar el día de hoy? El día de hoy se puede o se va a discutir todo el tema de qué va a pasar con estos sujetos, miembros de esta organización de los cuellos blancos del puerto. ¿Y qué cosa es lo que se discute hoy en la prisión preventiva? Se va a discutir seguramente la validez de los audios, si es que fueron legal o ilegalmente obtenidos. Esa se va a superar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa? Ayer Ronald Gamarra ha puesto una nota en su Twitter que me parece que es muy importante y tiene que ver con los asuntos vinculados a lo que se va a discutir justamente el día de hoy, si es que se ha respetado o no la cadena de custodia de estos audios. Eso es lo que va a plantear la defensa, o van a plantear la defensa de estos personajes que hoy día están siendo cuestionados. ¿Y qué cosa es lo que se va a decir? Que como los audios se filtraron, entonces no hubo debida diligencia para proteger esto que es un elemento de prueba sustantivo. ¿Qué dice Ronald Gamarra? Que dijo ayer a través de su cuenta Twitter, y me parece pertinente mencionarlo: no se ha roto cadena de custodia, consola de grabación del grupo Constelación permanece en poder de la policía, y CD confirma hash entregados a la fiscalía continúan en poder de la fiscalía. Los NM audios conservan su valor y ese debe ser apreciado en audiencia de mañana, o sea, para el día de hoy. ¿Por qué dice eso Ronald Gamarra? Porque eso van a tratar de objetar. Entonces, esto es un operativo que está funcionando a distintos niveles en el ámbito de la Fiscalía de la Nación o de los fiscales supremos, donde el señor Rodríguez Montesa, que aparece en un audio también y que no se llama Víctor Raúl de casualidad, ya saben ustedes por qué le pusieron ese nombre, esos dos personajes y con otros que ahora se han sido encargados para esta investigación, están persiguiendo a la fiscal Sánchez, Rocío Sánchez. Y por otro lado, el propio fiscal de la Nación, a través del órgano de control interno, está persiguiendo a José Domingo Pérez porque los quieren sacar de juego. Y junto con eso,
no solo quieren dejarlos de lado de esta investigación, sino que se invalide todo aquello que ellos han avanzado en su lucha contra la corrupción, que involucra a los amigos de los personajes estos que están hoy día en Fiscalías Supremos, ¿no es cierto? Supremas. Por eso es que quieren sacarlo y van a discutir si es que se rompió la cadena de custodia o no. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque por ahí van a buscar el argumento para invalidar absolutamente todo. Por eso es que lo primero que les preocupó a toda esta gente, fiscales supremos, miembros del Congreso, miembros del Consejo de la Magistratura, era conseguir y evitar que los audios se sigan difundiendo. Y por eso es que intentaron allanar el local del IDL, hicieron pedidos absurdos, porque se mueren de miedo de lo que pueda seguir saliendo. Pero la mente cochina y la conciencia intranquila seguramente lo iba a pensar de que eso puede suceder. Pero ahora han iniciado la segunda etapa, que es atacar a estos buenos fiscales. Y como sociedad que cree que la democracia es posible consolidarla, donde todos podamos vernos como iguales, pero sobre todo quienes luchan contra la corrupción sean protegidos y no acosados, pues tenemos que levantar la voz frente a esto que está sucediendo. Cuidado con lo que se va a discutir el día de hoy. Hay dos otros temas. Ayer se ha intervenido la Corte Superior de Lima Sur, y esto lo ha hecho la Junta de Vocales Supremos, ¿no es cierto?, donde están la sala plena, el presidente del Poder Judicial, y la doctora Yaret Tello, ha sido la encargada de sacar adelante esta iniciativa, con gente de la Contraloría, con gente de la sociedad civil, con gente, digamos, especializada, para ver qué otras cosas más hay, más allá de la relación que el presidente de esta corte, Marcos Serna Bazán, haya podido tener con César Inostroza Pariachi. Si este fue un centro también de atracción o de operación donde se tomaron otras decisiones que favorecían a estas mafias que hoy día han sido develadas por la prensa independiente, en particular por Diario de Reporteros. Eso es lo que ha pasado el día de ayer, y me parece bien que eso pase ahí donde se identifiquen algunos aspectos que puedan dar cuenta de que, así como el Callao, el presidente del Poder Judicial ha dicho, hay por lo menos 14 distritos judiciales que tienen problemas parecidos. Entonces hay que hacer eso de todas maneras para sanear y ojalá desentar la actuación de la justicia, que está bien alicaída, no digo en los últimos tiempos, sino que en los últimos tiempos hemos conocido a través de estos destapes cuál es la modalidad, y seguramente eso contamina a varios también en distintas otras zonas del país. La última cosa que quiero comentar el día de hoy: hay una encuesta que publica el diario Perú 21 y tiene que ver con el poder en el Perú. ¿Quién es la más poderosa? Keiko Fujimori, 36%, Martín Vizcarra en segundo lugar con 23% y Alan García con 14%. Si usted le suma el 14 al 36, el aprofujimorismo, según te encuentras, tiene un 50% de poder, que no es poca cosa, y para lo único que lo van a utilizar es para amedrentar jueces y fiscales, para evitar ser involucrados en las investigaciones Lavallato, y para, por supuesto, buscar someter o doblegar al presidente Vizcarra si es que sigue intentando hacer las reformas que quiere hacer. Pero el presidente tiene un Rubicón político, se ha dado cuenta que la gente está de su lado, y probablemente esto pueda revertirse más adelante. Pero Keiko Fujimori tiene mucho poder. ¿Quién es el más influyente en el presidente Vizcarra? Alrededor del presidente Vizcarra, César Villanueva en primer lugar con 20%, después Mercedes Arauz. Es decir, César Villanueva tiene cercanía con el presidente Vizcarra y le habla al oído, y a eso súmale que Keiko Fujimori tiene el poder, y a los fujimoristas van sumando más puntos. Luego el Congreso es el más poderoso, tiene 48%, seguido por los empresarios que tienen 9%, y luego el gremio empresarial con más poder es la CONFIEP. Es decir, puro fujimorista con poder en estos tiempos. La tiene difícil el presidente Vizcarra, por eso es que tiene que buscar una cercanía mayor con la propia ciudadanía, y así uno puede detallar. Pero cuando se le pregunta a la gente, el político con mayor credibilidad, dice Keiko Fujimori 6%, Verónica Mendoza 4%, Julio Guzmán 4%, Martín Vizcarra 3%, Alfredo Barnechea 3%, la García 2%, César Acuña 2%, etcétera, etcétera. Ninguno 63%. Ninguno 63%. Presidente Vizcarra, usted ha iniciado un camino que espero no tenga retorno, para tratar de vincularse a la gente, cosa que no hace ningún otro político en este momento en nuestro país. Salga del grupo el ninguno y póngase usted, o siga liderando estos cambios, que cuando usted vea incomodidad en el APRA o en el fujimorismo, sienta que está caminando en la línea correcta.
Bueno, hay varias otras cosas que quería comentar, pero el tiempo nos ha ganado. Los voy a dejar ya para más adelante en el programa. Así que voy a una pausa, regreso un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de I de la Radio y luego comenzamos con las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Así que no se mueva, ya regreso un ratito. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.